instituto para darme la oportunidad de poderles compartir todo el conocimiento que se ha ido adquiriendo respecto al manejo del CICIN web. Tal vez para que algunos, mi nombre es Rafael Mareña Arancibia, soy técnico, trabajo actualmente en la Gobernación de Cochabamba, soy técnico jefe de la unidad de programación de operaciones, seguimiento y monitoreo, en la unidad que maneja el tema de todo lo que es la inversión pública en la gobernación, ¿no? Ya son varios años que voy desarrollando ese cargo, alrededor de más de 5 o 6 años que estoy con el cargo, y más antes he estado en la misma unidad como técnico. Entonces, decirles que prácticamente he estado, he visto nacer el CICIN web desde sus comienzos, a partir del 2010 que se ha implementado el CICIN web, ¿no? Entonces conozco ya por experiencia cómo ha sido la aplicación, cómo ha sido la implementación de este sistema a partir de esa gestión, ¿no? Como una pequeña introducción, les diré que el CICIN web como se implementó desde el 2010, anteriormente se manejaba lo que era un sistema hecho en Access, ¿no? Ese sistema, era solamente local, que se introducía todo el contenido, y luego se mandaba al Viceministerio de Inversión Pública en disquete. Eso era el tema, se mandaba en disquete, y ya recién a partir del 2010 se ha implementado, que ha facilitado bastante la aplicación de este sistema, sobre todo para todas las entidades territoriales, para todas las entidades que se maneja, que ejecutan proyectos de inversión. Actualmente es obligatorio todas las entidades utilizar esta herramienta, y está descrito en la normativa, en todas las leyes financieras, ¿no? Te mencionan que la obligación es ineludible de manejar el CICIN web para el tema de inversión pública. Esa es un poco de la historia que les puedo comentar. Esa es la historia, ese es cómo ha nacido. Año tras año han ido mejorando el sistema, desde lo que era un sistema bastante, por así decirlo, de sus inicios, bastante sencillo, ¿no? Pero bastante simple. Se introducía datos bastante básicos, y actualmente ya se introduce otro tipo de información que han ido mejorando para mayores controles, sobre todo para mayores temas de manejo de información, que te pueda generar una mejor calidad de información respecto a todos los proyectos de inversión pública, ¿no? Para comenzar, primero me gustaría, antes de todo, ver desde el punto de vista lo que es un proyecto, ¿sí? En lo que voy a mencionar sobre el tema de cuáles van a ser los índices del curso, me va a permitir desplegarlo en un archivo Word, ¿ya? Ese es el índice del módulo de manejo del CICIN web. El objetivo del módulo, es el objetivo de este módulo es presentar las bases necesarias para el manejo y administración del sistema de información sobre inversiones vía web, CICIN web, considerando las directrices presupuestarias en materia de coordinación de proyectos de inversión pública. Ese es el objetivo planteado. El contenido, en una primera instancia, quiero, sobre todo, es manejar el tema conceptual y normativo de proyectos de inversión pública. Tenemos que saber muy bien cuáles son los conceptos de inversión pública,
qué es lo que se define como inversión pública para el Ministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Otro de los puntos muy importantes es el reglamento básico de inversión. Luego ya entraríamos, cuando ya definamos bien todos esos aspectos, vamos a entrar a lo que es el módulo de CICIN, los módulos de CICIN Web. Por si acaso son varios módulos que tienen, los módulos principales que tiene este sistema es el módulo de proyectos, donde se registra el proyecto, es el módulo presupuestario plurianual, donde se registran los recursos en la programación plurianual, es el módulo de presupuesto anual, donde se registra ya a nivel de partidas presupuestarias, clasificadores, programación presupuestaria, cierre presupuestario, ¿no? Ese es el módulo anual. Luego tiene otros módulos, módulo de seguimiento financiero, módulo de seguimiento físico, módulo de cierre de proyectos, módulo de reportes y módulo de administración. Son principalmente 8 módulos que tienen CICIN Web, y esos 8 van a ir viéndolo uno por uno, ¿no? Pero lo principal en una primera instancia es saber qué es un proyecto de inversión. Nosotros no sabemos distinguir adecuadamente qué es un proyecto de inversión, ¿no? La información que vamos a registrar puede ser diferente, va a tener muchas deficiencias en el momento de ese tipo, ¿no? Ahora, entrando al primer punto, ¿ya? Entonces, vamos a ir por el primer punto. Pues les voy a mostrar una presentación. ¿Me confirma si se está visualizando adecuadamente la presentación, por favor? Ya, a ver, empezaremos por la presentación de lo que es un proyecto de inversión pública. Esto es un resumen más o menos de todo con la conceptualización que nos hace el Viceministerio de Inversión Pública, con algunos datos adicionales, pero esto es una información es prácticamente oficial en la que maneja este viceministerio, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice que es qué nos dice que es inversión pública, ¿no? Inversión pública, desde el punto de vista conceptual, es todo gasto de recursos de origen público destinados a incrementar, mejorar, reponer la existencia de capital físico de dominio público y de capital humano. Estos son aspectos importantes, ¿no? Reponer existencias de capital físico, no todo lo físico, todo lo que es tangible. Esto puede ser edificios, esto puede ser carreteras, esto puede ser mercados, esto puede ser plazuelas. Eso es un capital físico, ¿no? Y el capital humano es el tema ya de capacidad, sobre todo de la ciudadanía o de ciertos sectores, con objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o producción de bienes. Entonces, esta es la conceptualización general que se maneja como inversión pública, ¿no? Ahora, todo lo que se hace por el tema de incrementar, mejorar la producción de bienes y servicios, sobre todo del país, desde el punto de vista de inversión pública, son aquellos que son recursos tanto de los ETAs, tanto del gobierno central, que van destinados a ese fin. Ahora, ¿no? También indicarles que, por ejemplo, ya hay aspectos que no se consideran inversión pública. Por ejemplo, lo que se denomina las transferencias público-privadas, son a sectores específicos,
nosotros vamos, en muchos de los casos, las entidades territoriales o el gobierno central transfieren por recursos a ciertos sectores por temas por temas de algunos de algunas políticas de gobierno que tienen que ver con incentivar alguna producción, pero que es directamente relacionada a un solo sector, no que se beneficia a un solo sector de la sociedad. Entonces no se considera tanto inversión pública. Inversión pública es mediante la cual se puede transferir, o sea, invertir recursos para el beneficio de toda la sociedad. Eso es inversión pública, ¿no? Ahora, también nos dicen que que un proyecto de inversión pública, ¿no? Te dicen que es un esfuerzo. Esto es importante que conozcan los estudiantes para que al momento de registrar un proyecto, ¿no? Estos conceptos se trasladan al sistema, ¿no? Estas conceptualizaciones se trasladan al sistema, sobre todo en algunos aspectos de tiempo o de que un proyecto de inversión pública tiene un determinado tiempo, ¿no? Te dicen que un proyecto de inversión pública es un esfuerzo único, planificado y temporal, ¿no? ¿Por qué único? Porque solamente se debería invertir una sola vez. Si yo voy a hacer una carretera, lo voy a hacer una sola vez. No voy a hacerlo 1, 2, 3, 4 veces. Por eso una inversión pública se define que es un esfuerzo único. Planificado. ¿Por qué planificado? Porque tengo que tener toda una planificación para ejecutar un proyecto. Tiene que haber cómo se va a ejecutar el proyecto, quiénes van a intervenir en el proyecto, qué materiales se van a intervenir, qué aspectos medioambientales se van a tomar en cuenta, etcétera, etcétera. Todo lo que corresponde a una planificación adecuada, ¿no? Ahora, y es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque tiene un inicio y un fin, ¿no? Todo proyecto de inversión nace, pero tiene un ciclo de vida. El ciclo de vida, una vez concluida, ¿no? Termina ahí el tema de la inversión pública, ¿no? Ahora, también te menciona, esto es importante, el ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida de un proyecto es la preinversión, es el momento en el que se hacen los estudios correspondientes, los estudios económicos, los estudios de ingeniería, los estudios medioambientales, donde se toma en cuenta el tema, hasta el tema de riesgos, la gestión de riesgos también menciona mucho en el reglamento de preinversión. Todos esos aspectos que hacen a una preinversión. La inversión ya es la fase de ejecución, la fase de construcción mismo de un proyecto, ¿no? Entonces, lo que es inversión pública corresponde solamente a la preinversión e inversión. La parte de operación ya no es una inversión pública, ya es un gasto de funcionamiento, gasto concurrente, lo que se denomina, porque una vez la inversión termina, pasa a la fase de operación. Y la operación ya es el tema de mantenimiento. En el caso de un proyecto de un proyecto carretero, por ejemplo, ¿no? Primero vamos a hacer la preinversión. En la preinversión se va a definir, ¿no? El tema de la longitud de la carretera. Se va a definir el tema de material, si va a ser un asfaltado, si va a ser preferible un empedrado, un asfalto rígido, el ancho de vía, el tema de suelo, el tema de agregados que se tienen que colocar, el tema de los puentes que se tienen que construir el tema de sus puentes para que tenga viabilidad, el tema de las cunetas, el tema de algunos sectores de riesgos, en el caso de, por ejemplo, si se presentan
una quebrada, qué temas hay que tomar en cuenta para evitar riesgos de deslizamientos, riesgos de inundaciones, todos esos aspectos va a estar contemplado en la preinversión, ¿no? También está contemplado el tema el tema medioambiental, qué aspectos medioambientales se va a considerar, el tema económico, ¿cierto? ¿Cuánto va a costar el proyecto? ¿Cuánto va a ser el tema que se va a invertir? ¿No? Luego otros aspectos, por ejemplo, es el tema económico, también el tema, desde el punto de vista económico también, de la transitabilidad. ¿Cuánto se hace para una preinversión? Se hace el flujo vehicular, por ejemplo, si corresponde o si tiene y con el proyecto tiene justificación para invertir, ¿no? Porque ¿de qué sirve hacer una preinversión, un proyecto de inversión si van a circular cada día 10 movilidades? No justificaría el tema de hacer la inversión. Entonces, todos esos aspectos van a estar relacionados en la preinversión, ¿no? La inversión ya es el tema de la ejecución, ya es el tema de la construcción de un proyecto. En este caso sería el tema de ya empezar a contratar a una empresa, a contratarlo, hacer la preinversión, el tema de la ejecución, hacer el tema del movimiento de tierras, todo lo que se ha considerado dentro de la preinversión. Y la fase de operación es el tema ya de cómo va a funcionar el proyecto, ¿no? Si no quisiera, bueno, en el tema de un proyecto carretero, ¿no? Digamos que la se quiere hacer una doble vía ya se está haciendo una doble vía de Cochabamba hasta La Paz. Si quisiéramos hacer una doble vía de Cochabamba al Beni o de La Paz a Beni, hacer una doble vía. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la preinversión. ¿Cuánto te va a costar todo el proyecto? ¿Cuánto va a ser el flujo caminero, el flujo vehicular? ¿Cómo va a movilizarse todo el tema de la maquinaria, todo el tema de los movimientos de tierras? Ya en la inversión lo vamos a hacer. Ahora, la operación, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser relacionada la operación? La operación vamos a ver quién lo va a mantener el proyecto. Es una carretera troncal, entonces, netamente el ABC va a tener que presupuestar año tras año tiene que presupuestar para el mantenimiento de la carretera, porque si no se mantiene, también se deteriora. Y como hemos dicho anteriormente, un proyecto de inversión es un esfuerzo único, planificado y temporal. Entonces estaría perdiéndose ese concepto, ¿no? Porque si no se le hace mantenimiento, entonces tendríamos que invertir nuevamente en el proyecto. Por eso también dentro de cualquier proyecto de inversión tenemos que ver la operación del proyecto, ¿no? Ese es el concepto principal en el tema del ciclo de vida que debe tener un proyecto de inversión pública, ¿no? Entonces, lo que yo les estoy mencionando a estos estudiantes son conceptos que ya cuando estemos registrando vamos a verlo de qué manera se relacionan estos conceptos en el registro de la información en el sitio web, ¿no? Ahora, también hay proyectos, les he hablado desde con la concepción de un proyecto de inversión pública, ¿no es cierto?, que era para implementar el capital físico y el capital humano. Nada. Desde ese punto de vista, hay dos tipos de proyectos de inversión pública. Proyectos de inversión públicas capitalizables y proyectos de inversión públicas no capitalizables. ¿Vale? ¿Qué te dicen que es un proyecto de inversión pública capitalizable? Un proyecto de inversión pública capitalizable te menciona, ¿no? Desde su concepción, te menciona que los proyectos capitalizables contribuyen a la formación pública capital o la generación de activos intangibles, derechos, patentes y otros. En el proyecto de costo total considera la capitalizable. Es decir, la formación pública de capital es algo tangible,
una carretera, un mercado, un hospital, una plazuela, todos ellos son proyectos capitalizables, ¿no? Una planta de industrialización, un sistema de agua, son proyectos capitalizables, ¿no? Algo físico, algo que se puede ver. Ahora, también existe proyectos, otro tipo de proyectos son los proyectos no capitalizables. ¿Cuáles son los proyectos no capitalizables? Los proyectos no capitalizables son aquellos que incrementan el capital humano, social, cultural y medioambiental. Esos son los capitales, los no capitalizables, porque no se pueden ver tangiblemente en muchos de los casos, ¿no es cierto? Si yo hago un proyecto de, por decir, de mejorar las capacidades industriales o mejorar la capacidad de transformación no sé, de la industria maderera, ¿no? Pone que yo voy a mejorar la capacidad, voy a capacitar, voy a hacer la transferencia de tecnología, de conocimientos a un grupo de personas, ¿no? A un sector, ¿no? En ese caso estoy incrementando la capacidad humana de ese sector, ¿no? A eso se llama no capitalizado. Lo mismo en el capital social y cultural. Por decir, si yo hago un proyecto que voy a difundir todo el tema cultural y social de un departamento, digamos, ¿no es cierto? En ese caso, igual, o sea, no lo voy a ver tácitamente, ¿no? Pero sí voy a transmitir todo el conocimiento, todo el saber cultural, ¿no? Voy a transmitir todo ese conocimiento a la sociedad. Eso debería ser un proyecto no capitalizado. Entonces, eso tenemos que saber, ¿no? Que un proyecto siempre es un proyecto, un esfuerzo único, temporal y planificado y temporal. Esa es la principal, ¿no? Que tiene un proyecto, tiene un ciclo de vida. Preinversión, inversión y operación. Lo que corresponde a lo que es inversión pública solamente son las fases de preinversión e inversión. Eso es. El tema de la operación ya es un tema de funcionamiento, ya no se puede considerar inversión pública. Luego sabemos dos temas, ¿no? Proyectos de inversión capitalizables y proyectos de inversión no capitalizables. Entonces, esos conceptos tienen que manejarlo muy bien los estudiantes para que también conozcan, si en algún momento llegan a manejar el tema de la inversión pública en cualquier institución, siempre tienen que manejar estos conceptos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los pasos para elaborar un proyecto? Esto es importante también, ¿no? Hay una recomendación, siempre. Cuando nosotros planteamos un proyecto, tenemos que plantear la necesidad y no los síntomas, ¿no? Y eso a veces se tergiversa, en esta identificación del proyecto, ¿no? Siempre hacen una pequeña discusión de este tema, ¿no? Y yo tengo un proyecto, o sea, ¿cómo yo identifico un proyecto si el mismo es tal como se está mencionando, que es un proyecto de inversión, que va a cumplir esa calidad del tema de un esfuerzo único, temporal y planificado, ¿no? Nos menciona, por ejemplo, que es el tema de un ejemplo bien interesante que siempre nos han hecho, es el tema de, por ejemplo, ya en una familia, ¿no es cierto? Se tiene una casa, se tiene una vivienda, la familia tiene una vivienda, que ya más o menos es medio antigüita, ¿no? Y te dicen que, bueno, si en una familia con tus hijos, te mencionan que la mamá o la familia todo el tiempo andaban enfermándose, ¿no? En este caso, el síntoma es la enfermedad,
¿cierto? Los síntomas de enfermedad que todo el tiempo van a andar bien. Pero hay que buscar se tiene que identificar en este caso cómo identificar por qué las personas están enfermando. ¿Cuál es el hecho principal que las personas estén enfermando? Entonces se identifica que dentro de la vivienda existe por decir, sectores dañados que entran en el tema del aire, entra en el tema del frío constantemente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el proyecto para nosotros? El proyecto es sanar a las personas, hacerles un tratamiento, ¿no? Porque si agarramos y vamos toditos hacen todo un tratamiento para que ya esté mejor de salud, nuevamente vuelven a la casa y otra vuelve a ser enferma. Entonces, para tener cómo se identifica el proyecto, saber qué es lo que realmente está fallando dentro, por qué se están enfermando las personas. En este caso se ha identificado la falla era porque había huecos, había una infraestructura dañada, ¿no? Ese ya es un proyecto de inversión pública, solucionar la infraestructura, ¿no es cierto? Con la infraestructura va a ser un solo esfuerzo único, va a ser planificado porque vamos a tener que decir, se va a arreglar este tema, se va a arreglar la pared, se va a cambiar ciertas partes de la vivienda. Temporal porque va a iniciar un momento y va a terminar, ¿no? Y lo principal es que va a subsanar los síntomas que tenían las personas, la familia, ¿no? Es más o menos, esa es la forma de cómo elaborar un proyecto, de cómo identificar qué es un proyecto y qué es un síntoma, ¿no? Esto es una solución, ¿no? Primero determinamos el problema, ¿no? Y cómo llegamos a la solución. Todo lo que les estaba explicando llega en esa lógica. Problema, identificamos, cómo vemos si corresponde a un problema que se puede hacer a través de un proyecto de inversión y cómo lo tenemos que solucionar, ¿no? Ahora, otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta en un proyecto de inversión, estimados estudiantes, son los componentes que debe tener un proyecto de inversión. Y eso también es importante, sobre todo tienen que saberlo muy bien, ¿no? Un proyecto de inversión pública, la denominación en sí del proyecto de inversión pública, debe tener 3 componentes: acción, objeto y localización. Acción es qué vamos a hacer con el proyecto de inversión pública. Vamos a construir, vamos el tema de la construcción, el tema de la implementación, el tema de apoyar, el tema son acciones, son verbos infinitivos, ¿no? Construcción, apoyar, implementar, ¿no? Esas son las acciones. El objeto, se dice que el objeto corresponde a lo que vamos a hacer con la acción. En este caso, por ejemplo, si nuestra acción es construir, nuestro objeto va a ser construcción de un mercado, ¿sí? La construcción de un mercado. Y la localización, ¿en dónde va a estar ubicado el mercado? En todo caso, una carretera. Nuestra acción va a ser construcción de un asfalto, de construcción. Nuestro objeto va a ser la construcción de una carretera asfaltada. ¿En dónde? ¿En qué lugar específicamente? A eso se denominan los componentes de un proyecto de inversión pública. Y estos componentes también se replican dentro de lo que es
el sistema. Cuando nosotros estemos nombrando a un proyecto de inversión, estemos registrando en un proyecto de inversión, ¿no? Vamos a ver que en el SISIN web se maneja estos conceptos igual, que es la acción, el objeto y la localización, ¿no? En el tema de la acción, por ejemplo, se tiene todo un listado de acciones que te menciona el SISIN web. Uno no puede agarrar y decir cualquier tipo de acción. Tiene que tener acciones específicas, denominaciones específicas. Se maneja denominaciones específicas en el SISIN web, ¿no? Y también te menciona sobre el tema de la localización, que un proyecto de inversión sí o sí tiene que estar en dónde va a estar ubicado, ¿no? Ahora, ¿cómo saber si mi proyecto de inversión pública, si mi idea para solucionar un problema es un proyecto de inversión pública? La primera prueba es que debe tener el ciclo de vida, ¿no? Si tiene preinversión, un estudio, bueno, en este caso, para el nuevo reglamento de preinversión se denomina estudio de diseño técnico de preinversión. Si cumple con la preinversión, luego para pasar a la ejecución, luego para pasar a la fase de operación. Si cumple con esa condición del ciclo de vida el proyecto o la idea que estamos teniendo estamos queriendo implementar esta idea, si cumple esta lógica, entonces es un proyecto de inversión pública. En el caso, por ejemplo, de un hospital, ¿no? Queremos mejorar la atención a la población de un determinado municipio, ¿no? Si cumple esta condición, por ejemplo, de que tenemos que hacer la preinversión, ¿no? Tenemos que identificar dónde va a estar ubicado, de qué tamaño va a ser nuestro hospital, ¿no? Luego lo vamos a ejecutar, se va a construir el proyecto. Luego de construir, ya nos vamos a hacer cargo de contratar el personal, de darle servicios básicos, toda esa situación, ya es el tema de funcionamiento. Si cumple con esa condición, entonces es un proyecto de inversión pública, ¿no? Siguiente, ¿no? También que hay que contemplar, ¿no? En el tema de cómo saber que nuestro proyecto es inversión pública. Sobre todo, hay que tomar en cuenta que el costo total del proyecto, ¿no?, corresponde a toda la vida del proyecto, no solamente de una gestión. En muchos de los casos un proyecto tiene, por así decirlo, varios años, se va a ejecutar en varios años, 1, 2, 3, 4 años, hay hasta 5 años, ¿no? En el caso del proyecto Misicul, en el caso del proyecto Misicul, estoy seguro que todos han escuchado, ¿no? ¿En cuántos años se ha construido? Se ha llevado a construir. La idea es desde mucho más antes, desde hace 40 años, ¿no? Pero donde se ha empezado ya a colocar la piedra fundamental, se ha empezado a hacer ya, movilizar tierra, movilizar el terreno, etcétera, ha sido a partir, si no me equivoco, de 2008-2009, ¿no? Del 2009 y se ha acabado en la gestión 2021, ¿no? Estamos hablando que ha durado más de 10 años el proyecto múltiple Misicul, ¿no? Entonces, para ese proyecto que ha durado 10 años, tenía un costo total, ¿no? Entonces, en el año 1 se ha hecho una partecita, en el año 2 se ha hecho otra partecita, en el año 3 hasta alcanzar el costo total, ¿no? También hay que saber diferenciar que el costo es diferente al presupuesto.
qué? El presupuesto solamente se refiere de cuánto vamos a necesitar en una gestión determinada. Mientras que el costo corresponde a toda la vida, la vida del proyecto en su etapa de inversión. A eso se denomina un costo, ¿no? Bien, ahora también te dice en el tema de registro bueno, tenemos que hablar que toda inversión pública se registra en el sistema web, ¿no? Y ya, como ya les he mencionado en el índice del curso, se hace el registro de proyectos, emisión de dictámenes, programación de inversión, programación presupuestaria, de emisión de dictámenes y de anteproyectos de presupuesto. Entonces, estos son los módulos que se manejan. Estas son las informaciones que se manejan dentro de lo que es el sistema web. Ahora, dentro del sistema web, estos son conceptos bastante resumidos, porque, bueno, hay que considerar los estudiantes que estamos tratando por el limitado tiempo que tiene el curso, porque posteriormente recién vamos a ver el tema en sí del manejo, ¿no? Pero estos conceptos que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Estoy tratando de hacer lo más resumido posible, ¿ya? También tenemos que saber que al momento de inscribir un proyecto en el sistema web, o priorizar proyectos, ¿no? Que se van a ejecutar en una determinada institución, tenemos que saberlos priorizar, ¿ya? ¿Cómo se prioriza un proyecto? Para la priorización de proyectos, para ver qué proyectos se van a inscribir en una determinada gestión dentro de una institución, siempre el sistema web, te indica que se tienen que priorizar proyectos de inversión pública primero, que es de continuidad. Siempre. Los proyectos de inversión pública, en una primera instancia, se tienen que priorizar aquellos que son de continuidad. Es decir, que aquellos que están viniendo de gestiones anteriores y que se tienen que concluir en una determinada gestión. Luego se tiene que priorizar proyectos asegurados con contraparte, aquellos que tienen contraparte. En muchos de los casos, los proyectos de inversión pública pueden tener en su costo total, ¿no? Hemos hablado hace rato de un costo total del proyecto. Pueden tener un costo, puede ser cofinanciado en ese costo con recursos de la institución pública que lo va a ejecutar, con recursos del gobierno central o del gobierno municipal, ¿no? En un proyecto de inversión pública incluso pueden entrar los 3 niveles del Estado, ¿no? Que son gobierno central, gobierno municipal y gobierno departamental. Existen proyectos de ese tipo. Entonces, cuando existen esos proyectos, entonces, dentro de nuestra priorización como institución, tenemos que darle un segundo lugar a ese tipo de proyectos. Tercero, proyectos estratégicos o de impacto que son parte de un plan departamental, municipal y nacional, que nosotros consideramos estratégicos. Y luego, finalmente, proyectos nuevos, otros proyectos nuevos, ¿no? Entonces, también hay que mencionar estos aspectos más estudiados, ¿no? Sobre el tema de cómo se tienen que priorizar proyectos para posteriormente inscribirlos en el sistema web. Ahora, ¿qué tipo de información se registra en el sistema web? La problemática, ¿no? Lo que ya les he hablado. El tema de ver cuál es el problema del proyecto, cuál es la solución que estamos planteando, en esta solución cuáles son los objetivos generales, los objetivos específicos. Toda esta conceptualización de identificar problemas, de identificar la solución,
identificar acción, identificar los objetivos generales, los objetivos específicos, tiene que ser llenado, tiene que ser registrado en el SISINWeb. Ahora, hay un tema bien importante que hay que considerar, que esta información no lo tenemos que generar nosotros, o sea, en muchos de los casos como operadores del proyecto, porque para ejecutar un proyecto, no nos olvidemos que participan muchas personas o que participan muchas instituciones o muchos profesionales, ¿no? Y de dónde sacan esta documentación o estos datos, sobre todo en el caso del estudio, ¿no? Del estudio de preinversión. Todo este análisis lo tienen que elaborar en el estudio. Y nosotros como usuarios, sobre todo, tenemos que saber extraer esos datos y registrarlo en el SISINWeb. ¿Qué otra información se registra en el SISINWeb? Localización geográfica, ¿no? Dónde va a estar ubicado, el sector. Es otro de los puntos importantes que tiene que saber, ¿no? Se supone que cada institución pública tiene que invertir los recursos en ciertos sectores. En el caso de las alcaldías, ¿en qué sectores invierten? En el tema de salud, en el tema de servicios básicos, en el tema medioambiental, en el tema social, ¿no? Esos son los sectores. Entonces, un proyecto también tiene que identificarse a qué sector va a colaborar o a qué sector va a estar direccionado para los recursos que se van a invertir, ¿no? No podemos agarrar y decir cualquier sector, o sea, no nos podemos invertir los sectores. Eso también está dentro de las competencias que te estipula la normativa, la ley 091 y la ley de la Constitución Política del Estado, ¿no? Para todas esas instituciones te define tus competencias. Y como competencias también están relacionadas en qué sector están esas tus competencias. También ¿qué tienes que inscribir en el proyecto? Es la etapa componente, es decir, en qué etapa vas a inscribir el proyecto. En la etapa de preinversión o en la etapa de inversión. A eso se refiere etapa componente. Luego también se registra el tema de metas o productos, empleos, ¿no? Y algunos datos, alguna información más que se saca sobre todo de las directrices y clasificadores presupuestarios, ¿no? Esos son sobre todo la información que maneja un proyecto de inversión y que está, y nuevamente, ¿de dónde sacamos toda la mayoría de estos datos que se tienen que registrar en un proyecto? Si es en la etapa de preinversión, lo vamos a sacar lo que se denomina, de acuerdo al nuevo reglamento, el informe de condiciones previas, que posteriormente les voy a mencionar cuáles las peculiaridades que tiene el tema del reglamento de preinversión. Pero preliminarmente toda esta información, si es en la etapa de preinversión, ¿no? Lo vamos a registrar de este informe de condiciones previas para que entiendan, para que conozcan más adelante qué es un informe de condiciones previas. Es un documento, ¿no? Mediante la cual se garantiza que un proyecto de preinversión va a ser ejecutado adecuadamente, ¿ya? Y en la etapa de inversión, ¿no? En la etapa ya de construcción, por así llamarlo, de inversión, donde se va a generar, se va a empezar a implementar el proyecto, ¿no? Toda esta información se saca de la preinversión, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos importantes que hay que tomar en cuenta al momento de la ejecución del proyecto, ¿ya? Ahora, ¿qué errores normalmente se comete al momento de registrar un proyecto que hay que tomar en cuenta y no cometerlos? El primero es programar parcialmente
los componentes de un proyecto. Es decir, yo a un proyecto lo tengo que verlo como un todo, ¿no? Si yo voy a agarrar y voy a hacer, por así decirlo, un proyecto de inversión pública, la construcción de un hospital, ¿qué debería estar contemplado? El total del proyecto, ¿no? Desde sus aceras, desde sus servicios básicos, desde su manejo de residuos, dónde van a depositarlos, hasta su infraestructura, los cimientos, el sistema de gas, el sistema de ventilación, el sistema de agua, el sistema en el caso de los hospitales de gases, el sistema de servicios especiales, desde el gas, desde el tema de oxígeno, toda esa expresión, ¿no? Entonces yo tengo que verlo como un todo. Y no puedo programar o no puedo decir, no, como un proyecto de inversión solamente voy a hacer la primera planta, como otro proyecto de inversión son la segunda planta, o el tema de la fachada, o el tema de la obra fina. Lo tengo que ver como un todo, ¿ya? Por eso se dice, el error que no tenemos que cometer es hacerlo por partes. Tenemos que verlo como un todo. Incluso dentro del mismo proyecto de inversión lo podemos verlo en tema del equipamiento, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Lo ideal es verlo como un todo, incluyendo el equipamiento en el caso de los hospitales, en el caso de otro tipo de inversión pública, ¿no? Pero de esa forma lo que tenemos que verlo, no verlo por partes, ¿no? Otro error que no tenemos que cometer al momento de comprender un proyecto de inversión pública es el tema de fraccionar proyectos, que se agarra y decir, voy a hacer un proyectito aquí chiquitito, otro proyectito aquí chiquitito, otro proyectito aquí chiquitito, solamente por contentar a algunos sectores o algunos barrios o algunos que te presionan más, ¿no? Se debería tomar en cuenta proyectos macros, proyectos grandes que beneficien no solamente a ciertos sectores, ¿no? A todo el mundo, ¿no? En el caso, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a hacer un hospital, no tengo que hacer un hospital, aquí un hospital pequeñito, por así decirlo, en un barrio, en otro barrio otro hospital pequeñito, en otro barrio otro hospital pequeñito, no. Se debería haber toda una integralidad, hacer un hospital con todos los servicios, con las camas necesarias en un lugar. Y ese hospital va a beneficiar a todo un conjunto de sectores o zonas. Entonces tenemos que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Otro proyecto que va más o menos similar es el tema de atomizar, ¿no es cierto? Proyecto aquí, proyecto aquí, proyecto allá. Entonces no tenemos que verlo también desde ese punto de vista más estudiado, ¿ya? Bueno, también uno de los errores más comunes es el tema de ejecutar proyectos, incluir proyectos que no son nuestra competencia. Y eso es una de las cosas que siempre hay que tomar en cuenta, estimados estudiantes, ¿no? Tenemos que saber bien si en algún momento estamos trabajando o si estamos trabajando, vamos a trabajar en una institución pública, tenemos que saber bien cuál es nuestra competencia, cuáles son nuestras competencias en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de servicios básicos, en el tema de desarrollo humano, ¿no? ¿Qué son nuestras competencias? Y a partir de esas competencias, nosotros tenemos que proponer proyectos que puedan cumplir, puedan satisfacer las necesidades, ¿no? Entonces, pero siempre enmarcados en nuestra competencia. No podemos colocar
no podemos dar ideas de ejecutar proyectos que no son nuestras competencias. Si no son nuestras competencias, ¿verdad? Es decir, fácilmente, esto no es nuestra competencia y que el que tiene que ocuparse está en la instancia del gobierno, ¿no? O en el último de los casos, ¿no? Hay mecanismos mediante la cual se pueden ejecutar ese tipo de proyectos siempre y cuando se cumpla también ciertas condiciones, como hacer proyectos concurrentes, ¿no? Donde si tengo esa necesidad, pero no es nuestra competencia, yo puedo invertir, pero siempre y cuando en la otra instancia, que es de la competencia, también invierta, ¿no? Esa es la forma de hacer este tipo de proyectos que no son de nuestra competencia. ¿Ya? También uno de los otros errores también es presupuestar gastos que no son de inversión pública, ¿no? Bueno, esto pasa en muchos de los casos, ¿no? Donde viene la MAE o donde vienen ciertos sectores y te dicen, no, tienes que presupuestármelo en tu proyecto de inversión, tienes que presupuestar, tienes que hacer un proyecto, por ejemplo, del tema de que te den trofeos, o te den camisetas, o te den viáticos. Eso no es un proyecto, ¿no? Siempre considerar esa conceptualización de esfuerzo único, planificado y temporal para comprender si es un proyecto de inversión o no es un proyecto de inversión pública, ¿no? El caso, por ejemplo, el caso de comprar camisetas, comprar trofeos, pagar viáticos en deportes, pago de personal de operación, viáticos por tratamiento municipal, etcétera, etcétera, no son proyectos de inversión pública, es netamente funcionamiento. Entonces, si nos piden en algún momento que tengamos que inscribir un proyecto que va a ver este tipo de cosas recurrentes, por así decirlo, de gastos recurrentes, entonces tenemos que decir, alto, esto no es un proyecto porque no cumple estas condiciones, ¿no? Otro error es incluir recursos de financiamiento sin la certificación correspondiente. A ver, este tema, ¿no? Este tema es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros inscribimos un proyecto de inversión pública, tenemos que saber muy bien, que esté garantizado los recursos para su conclusión. No podemos inscribir un proyecto de inversión pública que te diga, por así decirlo, vamos a inscribir y posterior vamos a buscar el financiamiento. No, tenemos que, antes de poder inscribir un proyecto de inversión pública, tenemos que garantizar los recursos desde su inicio hasta su conclusión. Si esto fuera, si para lo cual se tendría que firmar convenios interinstitucionales o intergubernativos, antes de incluir o antes de inscribir este proyecto, tenemos que tener el convenio. Si no tenemos el convenio, no podemos inscribir el proyecto. Por más que sea una buena intención, por más que se tenga avanzado un convenio, que se diga, vamos a hacer el proyecto, que se diga, sí, se va a financiar, ¿no? Para una institución pública se tiene que sí o sí, ¿no? Se tiene que sí o sí comprometer estos recursos a través de convenio. ¿Ya? Es lo mismo, es más o menos lo mismo, donde no podemos incluir proyectos donde no se identifique de dónde van a venir los recursos. Eso va relacionado a la anterior diapositiva. Ahora, esta otra recomendación va relacionado, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando se hace un proyecto de inversión pública, ¿ya? En muchos de los casos, por así decirlo, si queremos hacer un hospital, el hospital va a tener un costo, por así decirlo, de 20 millones de bolivianos. Va a costar 20 millones de bolivianos. ¿Ya? Pero se va a construir en 3 años, ¿no? En este caso,
no podemos agarrar y decir, en el primer año vamos a inscribir los 20 millones de bolivianos. A eso se refiere, ¿no? Tenemos que inscribir los recursos en lo que se va a gastar en la gestión. ¿Ya? Ese es uno de los aspectos, ¿no? Otro que no tenemos que incluir son dos etapas en el mismo presupuesto. Es decir, si nosotros si nosotros tenemos una idea de un proyecto, ¿no? Y queremos primero hacer la preinversión y luego la inversión. No podemos agarrar y decir, voy a hacer la preinversión y al mismo tiempo voy a hacer la inversión. No. Primero tenemos que acabar la preinversión, concluir la preinversión, porque a partir de la conclusión de la preinversión vamos a saber cuánto va a costar el proyecto, vamos a saber en qué tiempo se va a ejecutar, vamos a saber todos los datos finales, ¿no es cierto? Entonces, esos son los aspectos que hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Por eso es importante, estimados estudiantes, al momento de incluir un proyecto, saber en qué etapa exactamente vamos a incluir un proyecto en el CICINHUE igual. El CICINHUE, por si acaso, no te permite tener ambas etapas, preinversión e inversión al mismo tiempo. Tenemos que cerrar la preinversión y luego recién concluirlo en etapa de ejecución. ¿Ya? Luego, otro error que no tenemos que incluir es esto sobre todo, ¿no? Esto es importante para nosotros los usuarios del CICINHUE. Tenemos que registrar un proyecto en el CICINHUE o incluir en nuestro presupuesto de la institución. ¿Ya? Tenemos que incluir proyectos que tengan documentación. Tenemos que tener proyectos que incluyan proyectos de inversión pública con documentación. Si no tienen documentación, no podemos incluir en el presupuesto. ¿Ya? Ahora, para recordar, tips importantes, ¿no? Un proyecto de inversión, en un proyecto de inversión pública se genera un código de CICINHUE. El código de CICINHUE es como un carnet de identidad para el proyecto. Que está vigente desde el inicio del proyecto hasta que muere el proyecto. ¿No? Otro tips importante, ¿no? Un gasto general no es un proyecto de inversión, ¿no? Como ya les he mencionado anteriormente, ¿no? Un gasto por recurrente no es un proyecto de inversión pública. Ahora, si ustedes alguna vez han manejado el tema de las licitaciones o de SICOES, etcétera, existe el número, el PUSE, normalmente lo que le llaman. El PUSE no identifica un proyecto de inversión, ¿no? El proyecto de inversión tiene su propio código CICINHUE, ¿no? Otro tip importante, ¿ya? Es el tema de personal, el tema de que siempre nosotros tenemos que manejar lo que son los clasificadores, las directrices y clasificadores presupuestarios. Siempre. No tenemos, o sea, nuestro trabajo como usuarios del CICINHUE es utilizar estas herramientas. El tema de las directrices y clasificadores presupuestarios, ¿no? que nos digan, en estas directrices existen acápites especiales por el tema de inversión pública. Por ejemplo, en el caso de las directrices presupuestarias, de las directrices presupuestarias, en el anexo 5 de todas las que siempre salen las directrices presupuestarias,
están las partidas que pueden ser usadas para proyectos de inversión pública, ¿no? Las partidas de gasto, los objetos de gasto para proyectos de inversión pública no pueden usarse cualquier tipo de gasto. Tienen que estar identificados en esta tabla, tanto para proyectos capitalizados como para proyectos no capitalizados. Por ejemplo, para proyectos de inversión pública capitalizables, para todos los proyectos, no podemos utilizar la partida 117, por ejemplo, que son el tema de la 117, son partidas para personal de planta. Un proyecto de inversión no puede tener el personal de planta, ¿no? Tampoco puede tener el grupo 600, ¿no? de deuda, la partida 700, la partida 800, 900, no pueden tener. Está determinado en este anexo, ¿no? Si en algún momento nos remite alguna información, algún dato, en algún momento nos piden inscribir un proyecto, ¿no? Y nos mandan todas las partidas que van a tener, tenemos que verificar nosotros que estas partidas estén incluidas en este anexo. Si no están incluidas en este anexo, entonces agarrar y decirles, este proyecto no está mal formulado, hay que corregirlo, no pueden ser asociados con esta parte, ¿ya? Luego también tenemos que verlo, qué estructura programática va a tener nuestro proyecto de inversión pública. Para que conozcan más o menos, espero que conozcan ese tema, que la categoría programática está relacionada por tres conceptos: programa, proyecto, el código de programa, el código de proyecto y el código de actividad. El proyecto está relacionado a qué sector va a estar relacionado nuestro proyecto de inversión pública, ¿no? Si es salud, va a tener un código. Si es el sector caminero, va a tener otro código. Si es sector tantos, va a tener otro código. El código de proyecto va a ser el código SISIN que hemos determinado en nuestro proyecto. Y la actividad normalmente va a ser 000. Entonces, son esos conceptos también que hay que manejarlo, que hay que determinarlo de acuerdo a nuestros clasificadores, en nuestras directrices y clasificadores presupuestarios, ¿no? En este caso, por ejemplo, estos son los clasificadores del tema de la estructura para proyectos para los gobiernos autónomos departamentales. Esto es para los municipios indígenas originarios, ¿no? Que te decía en qué código va a ser, ¿ya? Eso es el tema, estimados estudiantes, sobre el tema de proyectos de inversión pública, ¿no? Yo sé que tal vez es un poco teórico, ¿no? Pero es importante saberlo esto antes de avanzar en el tema del manejo del SISIN, ¿no? Porque luego vamos a entrar directamente a cómo se registra, cómo se hace el registro, cómo se hace un nuevo proyecto, etcétera, etcétera. Si no sabemos muy bien estos conceptos, vamos a tener cierta dificultad en el llenado de la información, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, estimados estudiantes, para ya pasar bueno, me he indicado que ya un poco para la clase de empezar se empezaba a las 3 hasta las 8 prácticamente, ¿no? Son 5 horas, ¿no? Un poco siempre hay que tomarse un tiempito de 10 minutos para poder tomar un poco de aire, ¿no? No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta, y estaríamos tomando un break de unos 10 minutitos, ¿no? Para poder volver a las 4:30 en punto, y luego continuar, que sería algo bien cortito. Lo voy a tratar de hacer, que es el tema del reglamento de preinversión, que es bien importante también que conozcan. Hay ciertas características en el reglamento de preinversión que ustedes tienen que conocerlo, que también te sirve de mucho al momento de la inscripción del proyecto de inversión pública,
en esa etapa, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, duda, cualquier recomendación o algún tema más que les gustaría que amplíe la información. Ya, entonces, unos 10 minutitos de pausa, ya, estaríamos 16:30 en punto, entonces estaríamos entrando al tema ya para continuar la clase. Bueno, entonces, 10 minutitos, por favor. Gracias.